¿Cómo anduvo el diagrama fasorial? Cambiaron bastante los ángulos respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Claro, porque el sistema está completamente desequilibrado. Ujú. Esa es la razón. Por eso es que los ángulos son cualquier cosa. Ahora las magnitudes también van a cambiar porque son distintas. Ese es el caos completo ahí. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahí? No, todo claro por mi parte. Ya. Veamos ahora el caso de las estrellas. Eh, Porque las estrellas el tratamiento es similar. Hay que tener un par de cuidados nomás con las estrellas. Veamos. El ejercicio 4 corresponde a un sistema en estrella, estrella desequilibrada, inmediatamente desequilibrada, y dice que está conectada a una fuente trifásica de secuencia positiva de 750 volt efectivo. Eh, y nos piden dibujar el diagrama fasorial. Bueno, aquí nos pueden pedir, no dice nada más, solamente dibuja el diagrama fasorial, pero podemos calcular todo. Lo primero es que estos voltajes, cuando me dicen que es una fuente trifásica de secuencia de 750 volts efectivos, estos son voltajes de línea, ¿no? Este es voltaje de línea, no lo dice específicamente, pero debería ser voltaje de línea. Y si es voltaje de línea, entonces, como nosotros tenemos que ocupar el voltaje de fase en el cálculo, entonces lo dividimos por raíz de 3. ¿No? Cuidado con las raíces de 2 y las raíces de 3, eh, porque son cosas distintas, ¿no? Y dividimos por raíz de 3. Entonces 750 dividido por raíz de 3, aproximadamente 433 volts. Y ese es el voltaje que debemos usar entonces. Ese es el voltaje de fase. Y calculamos entonces con ese voltaje de fase y con la secuencia, me piden secuencia positiva. Entonces tengo el valor del voltaje de fase, los 433, y los ángulos entonces van a corresponder a los de la secuencia positiva. Ahora estamos mirando en el diagrama estos de aquí, estos valores de aquí, porque la secuencia es positiva. Entonces, este segundo grupo del primer cuadrado, la primera figura, estamos trabajando con estos voltajes, ¿ya? Voltaje AN, BN y CN. Estos son los voltajes. Por lo tanto, el dibujo que está al interior del triángulo grande es con el cual vamos a partir. Y estos voltajes de fase son nuestra referencia para después dibujar el resto del diagrama fasorial. ¿Ya? Por eso es que usamos estos voltajes, VAN, VBN, VCN, ángulo 90, voltajes de fase todo, ángulo 90, ángulo menos 30, ángulo de menos 150 grados. Estamos trabajando con este de la secuencia positiva. Entonces, dado eso, vamos a tener los 433 con el ángulo 90, digo por la ZA, que es 10 ángulo de 20. Después tenemos los 433, ángulo de menos 30, dividido por los 25, ángulo de menos 30. Dice que 30 menos 30 es 0, y 433 dividido por 25 ya no nos da el mismo valor anterior, el 43,3. Y luego la corriente I sub Cn, que corresponde a la corriente de fase C. Entonces va a ser el voltaje de fase, ángulo de menos 150, según eh, lo que hemos visto. Y eso se divide por los 12 ángulos 70 que la impedancia sea. Entonces vamos a tener ahí ya. Entonces ahí vamos a tener las primeras corrientes. Perdón si desaparece, pero estoy grabando al tiro la clase. 20, 21, estamos a 11, 26.
Ya. Entonces, nos damos cuenta de que las magnitudes son todas distintas y que los ángulos no están relacionados con una separación de 120 grados. De hecho, entre IAN e IBN hay 70 grados de diferencia. Uno está en 70 y el otro está en 0. Y por lo tanto podemos calcular la corriente por el neutro. La corriente por el neutro en este caso va a ser distinta de 0 porque la estrella está desequilibrada. Estando desequilibrada la estrella, la corriente por el neutro va a ser distinta de 0. Al calcular la corriente por el neutro resulta ser de 64, ángulo de 86 grados. Entonces, dibujamos este diagrama fasorial partiendo ahora de que tenemos que colocar como referencia el voltaje BAN, B sub BN y B sub CN en secuencia positiva. ¿Ya? Esa es nuestra referencia ahora. ¿Ya? Igual tenemos aquí un ángulo cero que va a pasar justo por el horizonte. O sea, digamos un eje. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora ponemos I sub AN, que es de 43,3 ángulo 70, o IA, que es lo mismo, IAN o IA. Entonces tengo aquí la corriente I sub A, que es ese vector que está aquí, IA. Luego tengo I sub B, que es 17, o sea, si lo vemos proporcionalmente con el anterior, es bastante más pequeño, con un ángulo de 0, por eso que fíjense que este es I sub A, bien grande, este es I sub B, bastante más pequeño. E I sub C es 36 y algo, 36, entonces este es el I sub C, claramente es mayor que I sub B, pero menor que I sub A. Y tiene un ángulo de menos 220 grados. Entonces, aquí está el dibujo de las tres corrientes de línea. Claramente, las corrientes de línea, estas no están en fase, no están equilibradas, porque equilibradas, ya lo hemos dicho, significa igual magnitud en la longitud de cada uno de los fasores y 120 grados entre ellos. Y por ninguna parte hay 120 grados entre ellos. Luego calculamos la corriente por el neutro, haciendo la suma de las tres corrientes, y eso A, I sub B y sub C. Y también resulta ser distinto de 0. Ahora, acá en el gráfico, se hizo la suma de las tres corrientes. Entonces, aquí tenemos I sub A, I sub B la tenemos aquí después, e I sub C la tenemos ahí. Entonces, si hacemos la suma de los tres fasores, vamos a obtener este fasor de aquí, que debiese ser los 64 ángulos de 86 grados. Tal vez los 86 no se note mucho, pero debiese estar por ahí. Y claramente la corriente por el neutro existe, es distinta de 0, y las corrientes de línea, o corrientes de fase, que es lo mismo en este caso, no son simétricas. Ese es el caso de una estrella. ¿Dudas, consultas? Creo que no, profe. Bien. Profe, ¿qué pasaría si en el enunciado solo me dicen el voltaje? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Si que es efectivo o máximo? ¿O tiene que, o tiene que ir detallado eso? Debiese ir detallado, si no, bueno, aquí ustedes no están haciendo el desarrollo en papel. En general debiese ir detallado. Lo que pasa es que normalmente en corriente alterna se trabaja más con valores efectivos que valores máximos. Así que uno puede asumir de que son valores efectivos. Pero ahí yo recomendaría, en caso de una evaluación, preguntarme.
Ah, ya, profe. Ese valor es efectivo y no asumir, porque eh, yo uso el concepto de que los estudiantes asuman alguna característica, si son efectivos, si son máximos, pero cuando normalmente eso lo pido cuando se hace el desarrollo en papel, entonces uno ve que el alumno escribe ahí, asumimos que el voltaje es efectivo, por ejemplo. El voltaje de línea efectivo, punto. En este caso habría que preguntar, yo recomendaría preguntar si tienen esa duda. Ya, profe. Normalmente en las partes prácticas, cuando uno mide, lo que va a medir siempre van a ser valores efectivos porque los instrumentos miden en valores efectivos. Eh, no hay ningún instrumento que mida el valor máximo, excepto el osciloscopio. Bueno, el osciloscopio uno puede medir los valores máximos, pero el resto de los equipos en general, a menos que lo indiquen, en general lo que hacen es medir voltajes y corrientes de valores efectivos. Ok, profe. Ya. Sigamos adelante. Entonces, haciendo secuencia negativa. Bueno, aquí el ejercicio 6 dice calcular las corrientes de línea y del neutro de un sistema en estrella con impedancias 20 ángulos 50 ohm conectado a una fuente de 866 volt RMS y secuencia positiva. 866 volt RMS, no, aquí lo que no indican es si este voltaje es de línea o de fase. Lo más probable es que sea un voltaje de línea. Entonces hay que pasarlo, los 866 hay que pasarlos a voltaje de fase. Para eso los 866 hay que dividirlos por la raíz de 3. ¿Cuánto sale 866? Lo divido por la raíz de 3. 499,98. 500 volts. 500 volts. 500 volts efectivos. O sea, estoy en 500 volts efectivos, pero de fase. 500 dividido por 20. 25. Y todo van a dar 25. Y como están en fase, perdón, como están equilibradas, entonces son 40 menos 80, aquí hay 120, 80, 200, hay 120, de menos 240, hay 120. En el ejercicio 6, ¿qué valor debería tener la corriente del neutro? No, ahí está estipulada, pero ¿Debería ser cero? debería ser 0. Porque está Exacto, equilibrado. claro. Hay una situación bastante especial aquí en el sistema en estrella equilibrado, porque si la estrella está equilibrada, la corriente por el neutro va a ser 0. Esa es una máxima, por lo tanto no hay ni siquiera hay que calcularlo, ¿no? A menos que los cálculos estén malos, pero si una estrella está equilibrada, la corriente por el neutro siempre tiene que ser 0.
Y el último caso es también una estrella equilibrada. Y eso está resuelto ahí. Lo único que se pidió aquí es secuencia negativa. La única diferencia, 433, como este. Equilibrada. Y eso es básicamente lo que tenemos que revisar. No es mucho más que esto. Profe, ¿cuántos ejercicios más o menos van a salir en la prueba? Yo creo que 3. Puede que haya uno más cortito, pero no sé, normalmente coloco 3 ejercicios. Pues estos ejercicios son cortitos. Sí, ya, profe. Sí, más que nada, tengo que inventar las preguntas sobre la base del mismo cálculo de los ejercicios. Y algunas preguntas conceptuales que uno normalmente pone entre medio ahí. Pero eh, es esto, no tiene mayor dificultad que esto que estamos viendo hasta aquí. Podría ser que uno haga un cambio de estrella a triángulo, pero ustedes tienen las ecuaciones del cambio de paso, de cambio de estrella a triángulo y de triángulo a estrella. La única diferencia aquí es que eh, nosotros cuando vimos estrella a triángulo, transformación de estrella a triángulo y de triángulo a estrella, lo hicimos con resistencia, que eran números naturales, básicamente. Aquí tenemos que trabajar con números complejos, esa es la mayor dificultad, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Si yo puedo tener una configuración en triángulo y poder preguntar por algún resultado de la estrella equivalente. Tengo un triángulo y hago el cálculo de la estrella equivalente y, y lo cambio de uno a otro, pero el sistema de ecuaciones que se usa es el mismo. Esa podría ser la única dificultad mayor que uno podría introducir en estos casos. El resto consiste en hacer cálculos acerca de lo que estamos viendo. Estrellas equilibradas, estrellas desequilibradas, triángulos equilibrados, triángulos desequilibrados. Y si ambos estrellas y triángulos están equilibrados, los cálculos tienen que ser los números iguales, separados en todo integrado. Eso es todo. Si es desequilibrado, ahí es cualquier cosa. Ahí desequilibrado puede resultar cualquier cosa en los cálculos. Si una estrella está equilibrada, la corriente por el neutro es cero, seguro. No necesito ni siquiera calcular. Si la estrella está desequilibrada, la corriente por el neutro es distinta de cero. Si la estrella está equilibrada, la corriente por el neutro es cero. Si tengo un triángulo, en el triángulo no tengo neutro. De repente hay algunas preguntas medias como casa vos, uno pone un triángulo y pregunta por el valor de la corriente en el neutro, por ejemplo. Y claramente en un triángulo no hay corriente por el neutro, no existe el neutro en un triángulo. ¿Qué otra cosa más puede tener un mayor grado de dificultad? No, se me ocurre que otra cosa puede ser más compleja. Bien, consultas, dudas, comentarios.
por mi parte. Estamos claros entonces. ¿Siguen revisando los ejercicios? ¿Están los resultados ahí? Yo entiendo que los resultados también. En algún momento los calculé y los puse ahí. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar aún? Creo que no, profe. Lo demás ya es hacer los ejercicios por nuestra cuenta y llegar a los resultados nomás. Claro, claro. Sí, la dificultad que tiene esta parte es usar la ley de Ohm y nada más prácticamente. Yo subí ya el material de las clases del otro día y tendría que subir este material de ahora, ¿no? Cualquier duda o consulta, el próximo lunes podemos hacer una sesión de dudas, ¿no? De aclarar dudas, nada más. Ni siquiera de ejercicio, sino de simplemente aclarar dudas. Porque si tienen, ustedes son de ingeniería civil, ¿no es cierto? Sí, Claro, sí, tenemos clase el lunes, entonces ahí podemos tener, aclarar alguna duda, si es que todavía hay algo que no entiendan bien, algo que quieran aclarar, lo podemos ver el otro lunes, si gusta. ya, profe. No sé qué más comentarle, el resto es como dicen ustedes, hacer ejercicio nomás, meterle números y nada más. Profesor, que esté bien. Ya, listo, nos dejamos hasta aquí entonces, que estén muy bien, cuídense. Adiós. Listo. Profe, ¿sabe que yo tenía una... O sea, le había mandado un correo? A ver, No sé si lo habrá visto. ¿cuándo me mandaste el correo? Creo que fue el día que subió esto mismo, pero en la noche, durante la noche. A ver, veámoslo. Fue como la respuesta a la... Le envié el correo, me preguntabas por la fecha de la prueba, porque vi un correo que alguien me preguntaba por la fecha de Sí, la prueba. pero... Sí, sí, pero de ahí le mandé otra consulta respecto a una pregunta de la prueba. Ya, esa no la vi. Ese correo no lo vi. Déjame, voy a dejar de compartir para ver bien el correo. Sí, bueno, se puede minimizar. Por eso no me deja. Pero aquí. Entonces, veamos. Veamos. Memoria, aquí Diego.
Ok, pero respecto a la duda con respecto a la puntuación, esta pregunta me hace mucha duda y con relato secreto no tenía capacitor. Pero que me haga más caso, si la frecuencia del móvil, ah, correcto. Sí, tienes razón. Claro, no hay una capacitancia específicamente. eh, Debiese haber sido se hace más inductivo o se hace menos inductivo cuando no hay capacitancia. Tienes razón. En ese Sí, aspecto tienes razón, sí. Lo que pasa es que cuando a veces uno dice que se hace menos inductivo, eh, bueno, la verdad es que cuando como siempre hay capacitancia, entonces uno dice se hace más capacitivo, pero en rigor, si el circuito solamente tiene inductancia, se va a hacer más inductivo o menos inductivo. Sí. sí, y fue por lo mismo que le marqué la opción ninguna de las otras opciones. Y no Ah, ya. sé cómo habrá afectado eso al puntaje. Ya, lo No puedo sé si revisar. podría Sí, chequear eso lo igual. puedo revisar. Sí, no hay problema. No hay problema. Le echamos una Ya, mirada. profe. Bueno, eso sería nomás. Ya, ok. Ya. Muchas gracias, profe. Nos Listo. estaremos viendo. Nos Chao. vemos. Chao, chao.